Muy buenas tardes, alumnos de quinto de fisioterapia. Vamos a empezar la clase de hoy día, viernes 27 de agosto. Así que estamos grabando esta clase y vamos a ver lo que corresponde para esta tarde. Bueno, lo que corresponde es hacer una revisión de los tiempos. Cuando hablamos de los tiempos, estamos hablando de presente, pasado, futuro. Bien, acá tenemos a la mano el presente simple. Y vamos a leer. Reglas del presente simple. Número 1. A la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Esto lo hemos visto el semestre anterior, así es que estamos revisando. Número 2. Si el verbo termina en O, X, SS, SH, CH, agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Tercera regla. Si el verbo termina en Y antecedida de consonante, cambiar la Y o Y por I latina. Luego agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Acá vamos a ver ejemplos. Ejemplo de la primera regla del presente simple. Estamos tomando como referencia el verbo drive, manejar, conducir. I drive a car. Yo manejo un carro. You drive a car. Tú manejas un carro o un auto, también se puede decir. He drives a car. Él maneja un carro, un auto. Y acá hemos colocado eso, es decir, la S, ¿ya? La S. A ver, están entrando alumnos. Que entren, ya. Luego, en ella, también vamos a agregar la S, porque ella es tercera persona, singular, y estamos en afirmativo. She drives a car. It drives a car. También, ¿no? Acá, tercera persona. Entonces, estos tres de acá, 1, 2, 3, son la llamada tercera persona singular. Y en vista que la oración está en afirmativo del presente simple, por ese motivo se agrega S. En cambio, en yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, observa que el verbo va en su forma, como ya les he dicho anteriormente, pero vamos a escribirlo, va en su forma natural, coma, básica, coma, original. Bien. Entonces, el verbo está en su forma natural, en su forma básica, en su forma original, porque no ha cambiado nada. Por eso está en esa forma. En cambio, si tú le agregas S o otra cosa, porque también se le puede agregar ing, etc. Entonces ya el verbo ya no está en su forma natural, sino está arreglado, agregado, etc. Bien. Estamos diciendo que la regla se aplica en afirmativo, o sea que no en negación ni en pregunta. A ver, vamos a hacer la negación de él maneja un carro. He drives a car. Entonces ponemos he does not drive a car. Ahí tenemos la negación. Él no maneja un auto. He does not drive a car. Claro que acá se puede hacer esto, ¿no? Ya sabemos, unimos y hacemos esto. He doesn't drive a car. Muy bien. Drive, observa, el verbo no le hemos agregado nada. Está en su forma original, en su forma natural, en su forma básica. ¿Ya? Y si preguntamos, ¿maneja él un carro, un auto? Vamos a decir así, ¿no? Does he drive a car? Entonces, observa, por favor, que acá también el verbo no le hemos agregado
la S, ¿no? No, porque no tiene por qué. Porque está acá en negación y acá está en pregunta. En cambio, acá donde le hemos agregado la S está en afirmación. ¿Ya? Observen ese punto, por favor. Ejemplo de segunda regla, hemos tomado el verbo go, ir. ¿Por qué hemos tomado el verbo go? Porque si tú observas acá en la segunda regla, dice que el verbo debe terminar en O, X, SS, SH, CH, para agregar es. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Acá lo tenemos. I go, yo voy. You go, tú vas. He goes. Él va. He goes. Ella va. She goes. Ello va. It goes. Nosotros vamos. We go. You go. They go. Bien. Entonces hemos agregado a estos tres, ¿no? Porque estos tres son la tercera persona. Está en afirmación. En negación, a ver, vamos a hacer un ejemplo en negación. Vamos a decir, ella va. Primero decimos en negación, ¿no? Ella no va a Lima. Entonces, she doesn't go to Lima. Esa es negación. Pregunta, ¿va ella a Lima? Does she go to Lima? Esta es pregunta. Entonces, el verbo no ha sufrido ningún cambio, ¿no? Ninguna modificación. A ver, voy a preguntar acá a Yacir Ormeño. A ver, Yacir, ¿por qué? ¿Por qué acá en ella el verbo va en su forma natural, pero acá en ella el verbo va, digamos así, con la es, goes, va arreglado? A ver, ¿cuál es la razón, Yacir? A ver, Fernanda Echegaray, ¿sabe la respuesta? Valeria Legua, ¿sabe la respuesta? En positive. Porque está en afirmativo, ¿no? Claro, positivo también, no hay problema. Porque acá está en afirmación, o positivo, como dice ella, ¿no? Claro, en cambio acá está negando, acá está preguntando, y el verbo no sufre esa transformación de agregarle es. ¿Está claro, no? Muy bien. Vamos al ejemplo con la tercera regla. Tomamos como referencia el verbo estudiar, study. Ya sabe que se dice study, no study, no. Así, study. Bien, yo estudio, tú estudias, él estudia, ella estudia, etc. I study, you study, he studies. También hemos hecho esa figura de cambiar, ¿no? Porque el verbo en su forma natural es así, ¿verdad? Como está siendo usado por tercera persona, que es él, y además porque la Y en el verbo está antecedida de una consonante, por ese motivo se hace ese cambio. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver acá un texto corto y note que vamos a aplicar las reglas que acabamos de decir, de mencionar. Primero leo en español. Mi hermano es Robert. Él tiene 18 años y estudia en la mañana. Yo estudio en la tarde porque trabajo en la mañana. A Robert le gusta usar la computadora porque quiere trabajar en una oficina. Yo quiero trabajar en un hospital porque estudio enfermería. Generalmente mi hermano juega con sus amigos en el parque los sábados. A mí me gusta salir con mis amigos. Acá faltó la E, por favor, un ratito.
con mis amigos los fines de semana. Eso es lo que dice allí en inglés, ¿no? En español. Vamos a leer en inglés. Mucha atención. Pay attention, please, everybody. My brother is Robert. He's 18 years old and he studies in the morning. I study in the afternoon licenciado. because I work in the morning. Robert likes to use the computer because he wants to work in an office. I want to work in a hospital because I study nursing. Generally, my brother plays with his friend at the park. On Saturdays, I like to go out with my friends on weekends. Bien, ¿alguna pregunta al respecto de este texto? Pero vamos a explicar. Después pueden hacer preguntas. Todo lo que está con rojo son verbos. Primer verbo, is, verbo to be, en su forma is. Porque my brother usa is, ¿no es cierto? Para decir es. Él también pues usa is. Y una cosa importante, ustedes deben recordar que acá, aunque está con is, que normalmente se conoce como es, pero yo no voy a traducir él es 18 años, ¿no es cierto? Tengo que decir él tiene 18 años. Lo que pasa es que en inglés así dicen para la edad. Usan el verbo to be. O sea, si tú dices en inglés, yo tengo 20 años. I am 20 years old. Claro. Pero el alumno que no entiende va a decir, profesor, acá dice yo soy 20 años. No, no. En este caso no lo vamos a traducir yo soy. Yo tengo. ¿Ya? Es la forma. Bien. Luego tenemos el verbo estudiar y acá justo hemos aplicado la regla que acabamos de explicar, ¿verdad? Porque él está usando el verbo estudiar. Él estudia, se está conjugando. Ya. Luego, yo estudio. Entonces, mire la diferencia. Él estudia, yo estudio. ¿Qué le parece? Acá hay un cambio, acá no hay cambio. A ver, vamos a preguntar. Le preguntamos a Andrea Pérez. A ver, Andrea, por favor. ¿Cuál es la razón por la que aquí se hace esto? Se pone studies, pero en yo estudio se pone study. A ver, Gloria, Lisbeth Guevara, o alguien que tenga la respuesta, por favor, puede dar la respuesta. Hola. A ver, escucho. La diferencia es que está en tercera persona, el afirmativo. ¿Cuál está en tercera persona? ¿Él o yo? Sí está en the morning. Acá, ¿no? Acá es tercera persona, muy bien. Claro. Y la segunda está en afirmativo. En primera persona, ¿no? Yo. En primera persona. Claro, muy bien. Está bien. Chicos, hay que recordar que el español es más complicado. Inglés, la conjugación es bien fácil en realidad. Español es lo complicado. Porque mira, a ver, vamos a poner como referencia el verbo comer en español. Y lo vamos a conjugar. Mire lo que ocurre. Decimos, yo como. Entonces de comer hemos pasado a como. Ahora decimos, tú comes. Y mira, ¿te habías dado cuenta que así es nuestro idioma? ¿Cómo comes? Ahora viene la siguiente, que viene a ser el come. De manera que hasta ahí hay 3 cambios. 3 cambios. Pero siguen los cambios, ¿ah? Vamos a nosotros. Mire, otro cambio. Y falta uno. Ustedes o ellos comen. ¿Cuántas veces ha cambiado el verbo en español? No solo este verbo, todos los verbos. ¿Ah? 5 veces ha cambiado. Como, comes, come, comemos, comen. Son 5 palabras diferentes a esta de acá. Claro que procede de acá, ¿no?
Bueno, inglés, ¿cuántas veces cambia? Si tú analizas las reglas de nuevo, que acá está escrito y acá hay ejemplos. ¿Cuántas veces ha cambiado el verbo? Una sola vez. Claro, tú dices, no, acá hay 3. Sí, pero son igualitos, idénticos. Es como que yo te dijera, acá también vamos a decir, acá en él come, cuando lleguemos a ella, vamos a decir ella come, ¿no es cierto? Claro, está igual, pues, pero no voy a decir que ha cambiado 6 veces, no, 5, porque esto está igual al de acá. En este caso también, acá hay cambios, uno solo, ¿no? Pero en ella, en él y en ello. Pero es un solo cambio. El resto no ha cambiado nada. En cambio, en nuestro idioma cambia 5 veces el verbo. En presente y en pasado. Y en futuro. Muy bien. La tarea consiste en hacer un texto. Así como hemos hecho este texto, ¿ya? A ver, vamos a compartir la tarea. Que la tarea en realidad es lo mismo prácticamente, pero, a ver, vamos a explicar acá. Tarea, aquí está. Ya, tenemos ahí la tarea 2 del presente simple. Elabora un texto de unas 10 oraciones. Si tú quieres hacer más oraciones, mejor. Usando el presente simple de los verbos, aplica las reglas que hemos aprendido en clase. Aquí están las reglas para que recuerdes. Ejemplos, pero aquí ya no hay nada. Acá tú vas a hacer el texto, ¿me entiendes? Haces el texto, escribes las 10 oraciones. ¿Está bien? Muy bien, entonces está claro en qué consiste la tarea esta semana, ¿verdad? Muy bien. Sí, profesor, podemos describir a cualquier otra persona utilizando el presente simple. Sí, por supuesto. Puedes hablar Ya. de ti, de él, de ella, de nosotros, ustedes. Muy bien. Lo que se quiere es que se apliquen las reglas, ¿no? Para eso les he enviado 2 listas de verbos. No sé si la delegada ya les entregó la lista de verbos. Sí, licenciado, Muy ya nos bien. hizo entrega de Muy ella. bien. Entonces, ustedes tienen allí la lista de verbos. Pueden tomar cualquier verbo de los regulares, de los irregulares. Eso no interesa. Lo que interesa es que si termina en O y lo uso con una tercera persona singular en afirmativo, hago el cambio. ¿Ya? Pero ahora hagamos un repaso breve del pasado simple. Nos interesa hacer un repaso para luego empalmar otras cositas más. Pasado simple. Ustedes saben, chicos y chicas, que para hacer el pasado en inglés, tenemos que saber que los verbos son regulares e irregulares. La lista por eso nos va a indicar todo eso, ¿no? Cuáles son los regulares, irregulares, etcétera. Bien, entonces, la regla del pasado es lo siguiente. Dice, número 1, a los verbos regulares se le agrega ed, ¿ya? Al agregar tú ed a cualquier verbo regular, ya se convirtió en pasado. Por ejemplo, el verbo work es regular, le agregas ed, ya está en pasado. Por ejemplo, el verbo cook, cocinar, le agregas ed, ya está en pasado. El verbo bailar, que es dance, solamente le vas a agregar la d porque ya tiene la e. Y así, al verbo gustar, también ya tiene la e, es regular por si acaso, le agregas la d nada más, ¿ya? Y así, a todos los que están en la lista de los verbos regulares, si tú le agregas la ed, ya está en pasado. Por lo tanto, si tú quieres decir, yo trabajaba en una farmacia, entonces vas a decir, I work, ¿no? Yo trabajaba, dice, in a pharmacy. Y pharmacy se escribe así, pues, ¿no? Pharmacy. El año pasado, last year. Muy bien, ya está en tiempo pasado, ¿verdad? Ahora, segunda
regla a los verbos irregulares. A ver, ¿qué pasa con esto? Irregulares, no se le agrega nada. ¿Por qué? Porque estos tienen su propia forma o escritura en pasado. ¿Ya? Claro. A los verbos regulares, irregulares no se le agrega nada porque estos tienen, acá falta la N, su propia forma. Ejemplo, a ver, un verbo irregular, go, ir. ¿Cuál es su forma? Went. O sea que si tú quieres decir, yo fui a Lima, vas a hacer esto. I went to Lima. Ella fue a Lima, vas a hacer esto. She went to Lima. O sea que todos lo van a utilizar. ¿Qué te parece? Todos. Ajá. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, todos. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos van a usar when. Muy bien. El verbo, por ejemplo, comprar, es también un verbo regular. Perdón, irregular. ¿Ya? Comprar. ¿Cuál es su forma? En pasado. Ahí en la lista tú vas a darte el trabajito de ver que es así. Bought. Se dice bought. ¿Ya? Entonces, si tú haces una oración con el verbo comprar en pasado, tú puedes decir, ¿no? Yo compré, I bought, compré un nuevo vestido, a new dress, ¿ya? El niño compró un helado, the boy bought a ice cream. Claro, todos van a usar bought, así se pronuncia, ¿eh? Y también vas a encontrar en los verbos irregulares, por ejemplo, el verbo poner, lo vas a ver así. Put. Igualito, miren. Varios verbos. El verbo golpear, lo vas a ver así. Hit. Y hay varios que son idénticos. ¿Ya? Profesor, disculpe, pero para la tarea solamente va a ser presente simple, ¿no? Sí, Para no sí. marearnos. Claro, y ahora yo estoy explicando para hacer el pasado, que lo vamos a ver la próxima, pero estoy tratando de avanzar porque el presente es sencillo, ya ustedes lo saben, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, más bien aprovechen en hacer alguna pregunta, ¿ya? Muy bien, pues, entonces, a ver, si no me preguntan, yo voy a preguntar. A ver, vamos a empezar con María Espinosa. María Espinosa, ¿ha quedado todo claro? ¿Tienes alguna pregunta del presente? No. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿no? Vamos a suponer que en la tarea, a ti se te ocurre escribir, a ver, en la tarea, en homework, ¿ya? En la tarea, supongamos que tú quieres decir, a ver, mi hermana, mi padre, mi mamá, mi amigo, etcétera, ¿no? Empiezas a hablar de alguien, ¿no? En tercera persona, pues, para que apliques el verbo, ¿no? Entonces, si tú dices, por ejemplo, mi amigo trabaja en una fábrica, entonces vas a decir, my friend trabaja, agarras el verbo trabajar y le pones la S. ¿Ya? In a factory. Punto. No hay que hacer oraciones largas. Ponerle un punto y empiezas otra oración. ¿No? 10 oraciones mínimo. Ya, entonces mi amigo trabaja en una fábrica. Él estudia en la tarde, supongamos, ¿no? O él estudia en la universidad, o él, qué sé yo, ¿no? Él vive
él vive en Nazca, vamos a suponer. Entonces va a decir, he, agarras el verbo vivir y le pones la S. En Nazca. Así, ya está, ¿no? Y así pues, ¿no? Entonces, esa es la forma que vas a ir juntando oraciones, pero que tenga un sentido, ¿no? Lo que estás escribiendo. Muy bien. Luego podemos recordar algunos conectores que sirven para unir oraciones, ¿no? Por ejemplo, el conector más común es este, en, que significa, pues, para nosotros significa y. Otro conector más común y que se puede usar en los textos es but. ¿Y qué significa but? Significa pero. ¿No? Hoy acá dice mal esto, ¿ves? Voy a borrar un ratito. Ya, pero significa. Y así puedes usar los conectores, por ejemplo, because, que significa porque. Porque junto, ¿no? No por qué, sino por qué, ¿no? En cambio, cuando tú preguntas, dice ¿por qué? Esa es otra cosa, ¿no? Bien, entonces, si tú dices acá, estamos acá, ¿no? Mi amigo trabaja en una fábrica, él vive en Nazca, y entonces quiere poner, y estudia, he, o como está la I, de repente ya puedes obviar la he, he, y estudia. Entonces ya sabe que es él, ¿no? Entonces pones el verbo estudiar, así, ¿no? ¿Qué estudia? Vamos a suponer que estudia computación. Ya, hasta ahí, pues ya ves. Entonces, mira, estás haciendo la unión de dos oraciones con un conector, que es este de acá. ¿Ah? Es el conector. Conecta dos oraciones. ¿Ya? Bien. Todo eso hemos explicado en el semestre anterior. Por lo tanto, esto ya no es nada nuevo para ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a preguntarle a Mirta Sánchez. ¿Está todo claro, Mirta? Teacher, buenas tardes. Sí, teacher. Muy bien, me da mucho gusto. Está todo claro lo que estoy explicando, los conectores. Claro, pues. Claro, porque mira, en realidad, inglés, lo complicado es la pronunciación. Pero hay que tratar de escuchar al traductor, ¿no? Si tú usas el traductor, escucha porque el traductor lo expresa perfectamente, ¿no? Ahí vas a escuchar, si tú pones I went to Lima, va a decir ella, I went to, ¿no? Este es to, no es tú, ¿no? Sino to. Y así, ¿no? Acá bought, ¿ya? Acá, a new dress, the boy bought an ice cream. Entonces, es la forma, pues, de practicar un poquito, porque lamentablemente estamos en época en la cual nuestras clases son a distancia, o como se le quiera llamar, remoto, etc. Y suponemos que el otro año ya se pueda hacer clases presenciales, ¿no? Donde habrá manera de hacer prácticas, pues. Porque una cosa es estar hacia distancia y otra cosa es estar en el aula, ¿no? Pero de todas maneras ustedes pueden preguntar, aprovechando que estamos en el tiempo apropiado, nos queda 10 minutos, así que, ¿qué dice Jenny Hernández? ¿Está todo claro? No se olviden de marcar su asistencia y también enviar la tarea, ¿no? Esta tarea tiene un plazo, creo, 5 o 6 días. Suficiente, pues, para enviar en ese tiempo la tarea, ¿no? La tarea anterior ya la mayoría envió, tal vez faltan 2, 3, pero bueno, tienen que enviar todos. Y la lista de verbos que le hemos entregado, y vamos a compartir rapidito ya que tenemos un poquito de tiempo. A ver, vamos a ver.
este de acá, por ejemplo, estos son los verbos regulares. Justo lo que le decía, ¿no? Le agregamos ed tanto en pasado como en participio. Son iguales. Los verbos regulares, tanto en pasado y participio, son idénticos. La diferencia está cuando se hace la oración, ¿no? Porque si acá dice, por ejemplo, a ver, vamos a poner un verbo, este de acá que es común, arrive, significa llegar, ¿no? Ellos llegaron, o los turistas llegaron, ¿no? Entonces vas a usar este de acá, ¿no? The tourists arrived. Arrived. Así se va a pronunciar, ¿no? No arrived, no. No va a sonar ed, ¿no? Arrived. Así. Arrived. En cambio acá, arrived. Acá, arrived. Acá también, arrived. Bien, si digo, los turistas llegaron, the tourists arrived. Pero este de acá lo voy a usar si digo, los turistas han llegado. Eso es presente perfecto. The tourists have arrived. ¿Ya? Y si dice los turistas llegan, the tourists arrive. Nada más, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, mira, cantidad de verbos regulares. ¿No? Y luego ahora vamos a ver los irregulares. Los verbos irregulares, acá tenemos también. A ver, estos son. Bien, entonces, cuando se va a hablar en pasado, hay que tener presente esto, ¿no? Esta lista de acá, esta fila. Simple past, ¿ya? Acá está el verbo be, está considerado el to be, o be, porque ese es su nombre, ¿no? Be nada más. Está considerado como irregular. Su pasado es was y were. Su participio es been. La semana pasada hemos explicado esto, ¿no? Y así, miren, por eso se le llama irregulares, porque acá no se le agrega nada, tiene su propia forma, ¿no? ¿Qué les parece? Estos son los verbos irregulares. Tú puedes practicar cuando tengas tiempo, agarra los verbos más comunes. Acá está el verbo, por ejemplo, comprar. Acá está buy, bought, bought. Tanto en pasado y en participio son iguales. Si tú vas a decir yo he comprado, acá vas a emplear este. Claro que es igual, esto con esto. ¿Ya? I have bought. Yo he comprado. I have bought. Yo compré. I bought. Y así. El verbo come, came, come. Esto qué raro, ¿no? Porque mira, come en afirmativo, por decirlo así, ¿no? En presente. Y acá come en participio. Claro, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Si decimos él viene de Lima, vas a usar este, ¿no? He comes, con ese acá, from Lima. Él vino de Lima, agarras esta. He came from Lima. Y si vas a usar él ha venido de Lima, vas a agarrar este, ¿no? He has come from Lima. Suena igual come y come. Pero nota que a la hora de conjugar se va a utilizar la gramática que le corresponde. Y la gramática que le corresponde, ya ustedes saben que es pues, ya sea presente simple o pasado simple, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo acá con el verbo come. Significa venir. Muy bien. Decimos, ella viene. She comes. Ella viene de Lima, habíamos dicho, ¿no? From Lima. Ya, muy bien. Estamos hablando en presente. Ella viene de Lima. Ella vino de Lima. Entonces vamos a agarrar este acá. She came. Se pronuncia came. From Lima. Y ahora vamos a decir, ella ha venido de Lima. She has come. O sea, este de acá, come, pero acá está con S, acá no. Porque es de acuerdo a la gramática, pues, ¿no?
She has come from Lima. Entonces acá dice, ella viene de Lima. Ella vino de Lima. Ella ha venido de Lima. Así es, chicos. ¿Qué le parece? Chicas. ¿Ah? ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a ir repasando toda esta gramática que hemos hecho en semestres anteriores, porque ahí está el quid del asunto. Repasar, revisar, recordar. ¿Por qué? Porque como ustedes son de la especialidad de fisioterapia, su concentración, su mente está más centrada en lo que es fisioterapia, y eso lo entiendo perfectamente. Esto viene a ser un curso complementario, porque lo exige el currículo, ¿no es cierto? La ley del Ministerio de Educación dice así: todo estudiante de instituto superior, técnico o universitario, para egresar, para entregarle título a nombre de la nación como técnico o universitario, debe por lo menos saber el inglés básico, dice la ley. Es una ley. Claro, y está muy bien, ¿no? Está muy bien, porque el inglés es el idioma internacional. Y tú tienes que hacer un esfuerzo por entender lo que estamos explicando, porque estamos en lo básico y después entramos un poquito intermedio, y si el tiempo permite, un poquito de avanzado. Pero lo básico va a ser, pues, como su nombre lo indica, básico. ¿Ah? Saber las reglas gramaticales, dominar el verbo to be, el presente perfecto, etcétera, etcétera. ¿No? Si tienen una pregunta de cualquier gramática que quieran ver, tenemos 2 minutitos a ver para explicarles. Aprovechemos el tiempo es oro. O si no, entonces se supone que han entendido. Pero en el cuestionario vamos a... Todo claro. Ya ustedes saben, ¿no? Cuestionario. Si le pongo, por ejemplo, una pregunta en cuestionario y decimos, hay una diferencia en escribir un verbo en su forma básica o en su forma infinitiva. No es lo mismo. ¿Verdadero? Falso. ¿Qué va a responder? Verdadero. Muy bien, Fernanda. Verdadero. Claro, porque en su forma básica es, por ejemplo, cuando decimos el verbo trabajar. Ahí está en su forma básica. Porque así lo vas a encontrar, este verbo, en el diccionario, en Google, donde lo busques. ¿Ya? Pero en infinitivo es así. ¿Ya? Con su compañerito tú. ¿Y por qué lleva eso? Bueno, es la gramática, ¿no? Es como si tú dices, yo quiero, I want, yo quiero comer. Ya, muy bien. Entonces pones el to y el it. ¿Ah? Ella quiere trabajar. She wants to work. Entonces, este compañerito es del segundo verbo, el to. ¿Ya? Y se le llama infinitivo. ¿Por qué? Porque no está siendo conjugado este verbo. No está siendo conjugado. El verbo que está siendo conjugado es este. Se le aplica la regla. Pero este no.